Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vengo a presentarte una nueva colaboración de la mano de la marca Temu. La verdad que cuando me volvieron a contactar para hacer una segunda colaboración con ellos me hizo muchísima ilusión porque es verdad que siempre tienen cosas muy atractivas a unos precios estupendos. En esta ocasión os voy a enseñar un montón de compras que no solo son de costura, que la verdad vais a ver qué cosas tan espectaculares, sobre todo de calidad, me han enviado en esta ocasión, sino también muchas cosas que son para el día a día y para la casa. Y lo primero que os quiero enseñar es esta mochila, que es la mochila viral de la que todo el mundo habla porque tiene el tamaño justo para llevarla en cabina en el avión. Tiene un montón de compartimentos, por aquí podemos meter los zapatos, luego tiene por aquí un compartimento, por ejemplo, para llevar el ordenador, compartimentos para la ropa, para la documentación. La verdad que es súper completa, incluso aquí tienes un enchufe USB para meter por dentro algún dispositivo, tiene aquí un cable y conectarlo por fuera. La verdad que es muy completa y tiene un precio estupendo. Es verdad que en el canal hemos hecho mochilas, pero lo cierto es que hacer una como esta puede ser muy complicado porque tiene muchos cortes, muchas cremalleras y que quede así de bien es casi imposible. Así que esta compra es una gran opción. Yo la voy a estrenar mañana mismo, que me voy a España a pasar unos días, así que ya os contaré qué tal me ha ido llevarla en el avión. Y a juego con la otra mochila grande venía esta pequeñita, que es de estas que tiene solo un tirante que se colocan así por delante para tener a mano la documentación, la cartera, el móvil, las cosas imprescindibles que queremos tener a mano rápidas y siempre controladas. Y ahora os enseño todas las cosas que he pedido relacionadas con la costura. Por un lado he pedido estos packs de cremalleras que me parecen preciosas, veis que vienen, vamos a abrir una, con todos los dientes en dorado y los cursores también en dorado. Creo que para muchos de los trabajos que hacemos este detalle puede quedar bien bonito. Voy a ver cómo son los cursores. ¿Veis? Son metálicos, dorados a fuego y además vienen un montón. Que muchas veces compramos cremalleras por metros y vienen pocos y luego nos queda cremallera pero no tenemos el cursor. En esta ocasión vienen muchos. Yo la he comprado la cremallera en blanco, la he comprado en este color tostado y en este color negro. Y la verdad que ahora mismo no recuerdo cuántos metros venían, pero fácil vienen 3 metros de cremallera, si no 5. Creo que es bastante buena compra, se ve una cremallera de calidad. Bueno, luego tengo estas dos cajitas que las voy a dejar para el final porque tengo muchas ganas de abrirlas y la verdad que es lo que más ilusión me hace recibir. Por otro lado he pedido estas plantillas para realizar sashiko. Mirad, el sashiko es una técnica japonesa en la que se van dando puntadas siguiendo un patrón geométrico. Entonces, para hacer esos patrones lo más sencillo es marcarlos con una plantilla, si nos van a quedar exactos. Aquí vienen 10 modelos, los típicos súper bonitos, y os prometo que haremos algún tutorial en el canal explicando cómo se realiza esta técnica. Luego también he pedido telas. Vamos a ver qué calidad tienen y os las enseño. Por un lado, vamos a ver, tengo estas tres, que veis que es el mismo tejido con un estampado de color diferente, en oscuro, en un rosa fuerte y un turquesa. Vamos a abrirlo y la verdad que el tacto que tiene la tela es gruesa y se ve que es de muy buena calidad. El estampado desde luego es precioso, creo que es ideal para un montón de trabajos. Y viene una pieza pues de medio metro por el ancho de la pieza entero, pero esta pieza tiene de ancho fácil 1,50 metros, es más ancha de lo que habitualmente encontramos en las tiendas de patchwork. Vamos a sacar las otras de la bolsa, aunque tienen el mismo estampado, para que lo apreciéis bien, porque con el plástico la verdad es que no se ve mucho. Muy contenta con la compra de estas telas, mirad qué bonitas, espectaculares. Seguro que con ellas vamos a hacer trabajos bien bonitos.
Y lo que os digo, se nota una calidad muy buena, comparable a las de marcas muy conocidas de telas de patchwork. Estas 3 telas muy bien. Ahora también voy a dejar para el final los lunares. He recibido esta otra, que fue un estampado que me pareció bonito, combinable. Y vamos a ver esta tela también cómo es. Esta tela se ve un poquito más fina que estas otras. Esta de verdad es espectacular, la calidad. Esta se ve un poquito peor, la verdad, aunque claro, este trozo es bastante más grande. Fijaros, esto es 1 metro de tela por 1,50 m. Veis que es un poco más finita, pero creo que para algún forro o algún trabajo puede ir perfecto. Para un forro de algún bolso, por ejemplo, me parece ideal el estampado. Y la calidad, si bien no es como la de estas otras, no es tan mal. Vamos a ver ahora los lunares. Voy a doblar esta y os enseño la otra colección de telas, que tengo mucha ilusión por verla, por eso la dejo un poquito para el final, porque es un paquetito que vienen telas de lunares de muchísimos colores. Vamos a ver, son cuadrados de 50 por 50 y bueno, vamos a ver porque es muchísima la variedad de colores que vienen. Mirad. Vamos a ver un poco así. En rojo, en un granate, en rosa, otro tono de rosa, otro tono más rosa clarito, distintos tonos de verde, distintos tonos de azul. Bueno, no voy a alargar más enseñando todo. Morado, blanco, azules, este lunar un poquito más grande, marrón. Bueno, en realidad vienen prácticamente todos los colores. La tela es un algodón que no está mal, es parecida a esta otra. Quizás un poquito con un tacto un poquito más rígido, pero para muchos trabajos pueden ir perfectas, para forros de neceseres, de bolsos. Creo que no merece la pena emplear otro tipo de tela. Insisto que de los 3, estas, calidad premium, de verdad, buenísimas. Y por último, os voy a enseñar estos 2 paquetes, que son unas tijeras que tenía muchas ganas de comprar y la verdad es que me hacían falta, que he comprado en 2 tamaños. En la web vais a ver que las tienen en muchísimos tamaños. Son tijeras tipo sastre, grandes, que para cortar tela son una auténtica maravilla. Mirad, vienen aquí con resto de grasa y la verdad que no las he probado, pero tienen una pinta de cortar maravillosamente bien. Estas, por ejemplo, con este las hay todavía más grandes que estas, ¿eh? Estas, por ejemplo, para cortar cuando estamos haciendo algo de ropa, vamos, son perfectas. Estas que son un poquito más pequeñas, estas para cortar telas de patchwork, nos pueden también ir bien. El mango es de goma, ergonómico, me parecen una auténtica maravilla. Otra cosa que he encargado es este pequeño aspirador, pensando en la máquina de coser. No lo he probado todavía, ya os comentaré cuando lo pruebe, pero me ha parecido muy práctico con estas boquillas que tiene así finitas para limpiar la máquina de coser y todos los hilos que se nos van acumulando cuando la estamos utilizando. También tiene un montón de usos, como en un coche, en los teclados de los ordenadores, en fin, todas las cositas que son pequeñas, porque esta boquilla veis que va a facilitar mucho el poderla meter en cualquier sitio y retirar toda la suciedad. Mirad, otra cosa que tenía yo muchas ganas es de este aparatito para quitar las pelusas de la ropa. Veis que es inalámbrico, viene cargado y se carga con un USB, con lo cual la verdad que es bastante práctico porque no vamos a gastar en batería. Mirad, y en esta cajita viene algo que voy a utilizar muchísimo porque yo la verdad que grabo con el móvil y hay veces que se queda sin batería. He pedido esta batería portátil
que es bastante pesada, la verdad, pero es porque es con muchísima capacidad. En realidad se puede cargar no solo un móvil con ella, sino varios. Se carga primero a la red con el típico enchufe USB y desde aquí luego ya podemos cargar a nuestro dispositivo móvil. Cuando los amigos de Temu me dieron la oportunidad de realizar este pedido, no me pude resistir y encargué todos estos instrumentos de cocina, que son de silicona, con lo cual perfectos para no arañar las sartenes o las ollas cuando cocinamos. Y además, mirad, con el asa de madera, fijaros todos los que vienen, y un botecito de plástico a juego para tenerlos colocados en la cocina. Y también pedí, veis que lo estoy abriendo todo con vosotras, este spray que prometo que si funciona os lo diré, que es para el aceite de oliva. He comprado más de uno que no me ha funcionado. Tengo bastante fe en que este funcione y la verdad que es una forma muy buena este tipo de botecito para ahorrar aceite cuando estamos cocinando. Espero que mis compras te hayan parecido interesantes y que hayas visto alguna idea que te pueda interesar. Nos vemos en el próximo vídeo.